Muy buenos días, doctora Leiva. El día de hoy nos corresponde hablar sobre el tema número 53, denominado Rhabdovirus, rabia. Primeramente empezará mi persona, Kevin José Soto Páez, y la segunda parte la continuará mi compañero Roberto Ezequiel Sigarian Interiano. Bueno, la rabia es una enfermedad infecciosa aguda que tiene una evolución rápida y que afecta sobre todo lo que es el sistema nervioso central en los seres humanos y también puede afectar a los animales. Es causada por la infección del virus denominado rabia. La infección es transmitida normalmente por los vectores animales y los miembros de la familia Rhabdoviridae se clasifican en tres géneros de virus animales. Este virus pertenece a esta familia, entonces la que vamos a abarcar el día de hoy y vamos a hablar muy ampliamente y desarrollar sería el lisavirus, pero también existen otros dos, que es el vesiculovirus y el epimerovirus. En cuanto a lo que es la descripción de la gente, el virus de la rabia es un miembro de la familia Rhabdoviridae del género Lisavirus, como lo mencioné, el cual este es el que tiene el único de importancia médica. Esta familia de virus normalmente se suele caracterizar por el hecho de que tiene una forma muy característica, es decir, tiene una forma alargada y de bastón, como su nombre lo dice. Rhabdoviridae proviene de la palabra griega rhabdos, que significa bastón o vara, y esta familia suele incluir una muy amplia gama de agentes patógenos que afecta a lo que son tanto a mamíferos, aves, peces, plantas y siendo este patógeno el más significativo, el de esta familia. Entonces, pero solo una de las especies, el cual es el virus de la rabia clásica, es el que está presente en lo que es en la actualidad y en lo que es el continente americano. Esta especie es una de las más importantes en cuanto a la salud pública, ya que causa el 99,9% de los casos en los seres humanos en todo el mundo. Tiene una forma característica de bala, también se le conoce porque tiene una forma característica de bala y unas dimensiones aproximadas de 180 por 70 nanómetros, y también nos menciona que es transmitido principalmente a través de la mordedura de un animal, como lo es principalmente el perro, pero también puede transmitirse a través de otros animales, como por ejemplo los salvajes que están infectados. Una vez el virus ha entrado a lo que es el cuerpo, este tarda en multiplicarse en lo que es un cierto tiempo, más sobre todo en lo que son las células musculares, en el sitio donde fue la mordedura, es decir, ya puede hacer cara, cabeza, eh, el cuello también, los miembros, tanto inferiores como superiores, y también el tronco, entre otros sitios, eh, para luego poder viajar a lo que es el sistema nervioso central, en donde sucederá una replicación de las células cerebrales del individuo. En cuanto a la imagen, acá podemos ver cómo se observa la forma de bala antes mencionada, donde nos menciona espículas de glucoproteína. Estas espículas de glucoproteínas son estructuras que se encuentran sobre todo en la superficie del virus. Normalmente estas tienen un papel crucial en lo que es la entrada del virus a la célula del huésped, y por lo cual son importantes para su capacidad de infectar y propagarse en lo que es el cuerpo del huésped. También nos menciona que posee una proteína de la matriz. Como podemos observar, esta se encuentra por debajo de lo que es la envoltura del virus y juega un papel esencial en lo que es la forma y la estructura del virus. Y por último, la nucleocápside, que esta nucleocápside, en cuanto a esta, es el núcleo de lo que es el virus y contiene todo el material genético y posee lo que son instrucciones genéticas, las cuales van a ser necesarias para poder realizar su replicación y propagación del virus en lo que es el interior de las células del huésped. Es por esta razón que es esencial
para lo que es la función del virus y su capacidad para causar infección. Dice, su genoma consiste en una única molécula de ARN no segmentado de polaridad negativa. Esta normalmente tiene aproximadamente 12.000 nucleótidos y las partículas virales se suelen estar rodeadas por una envoltura membranosa con espículas que consisten en trímeros de glucoproteína denominadas proteínas G. Eso nos lo dice el libro, que es lo antes mencionado de acá, de lo que es la glucoproteína. Entonces, esta proteína viral es esencial para desencadenar lo que es la producción de anticuerpos neutralizantes. En cuanto al genoma, se dice que codifica 5 proteínas: la N, la P, la M, la G y la L. Estas son responsables de lo que es la replicación y la transcripción de lo que es el virus. Por lo tanto, tanto la replicación como la transcripción, estas ocurren en lo que es el citoplasma del virus, en el citoplasma de la célula hospedadora. Entonces, se dice que la proteína N es la principal proteína estructural. En cuanto a la P, se dice que esta proteína no es estructural. La M le da la forma de bala al virus y la L ocupa lo que es el 60% del genoma. Y por último nos dice supervivencia y destrucción. Bueno, este virus sobrevive a lo que es el almacenamiento a una temperatura de 4 grados centígrados durante semana y a menos 70 grados centígrados por largo tiempo, es decir, por años. El dióxido de carbono la puede llegar a inactivar, por lo que el hielo seco se debe almacenar en lo que son frascos de vidrio sellado. El virus de la rabia se destruye eh, con mucha rapidez, entonces, debido a la exposición a la radiación ultravioleta o a la luz solar mediante calentamiento, por ejemplo, 1 hora a 50 grados centígrados. También con solventes lípidos como lo pueden ser éter, desoxicolato de sodio al 0.1%, también con tripsina, con detergente y con un extremo de pH. En cuanto a lo que es la historia de la enfermedad, la rabia es una enfermedad viral que se encuentra presente en la historia de la humanidad desde ya hace miles de años, donde las primeras referencias a una enfermedad que podría ser la rabia se encuentran en antiguos textos médicos en civilizaciones como Mesopotamia y Egipto, datándose su existencia en el siglo 20 a.C., como lo menciona la primera fecha. En este contexto, los primeros escritos sobre lo que es la rabia están relacionados más que todo con las descripciones a los síntomas y comportamientos agresivos que presentaban los animales y en algunos casos el ser humano. Para el año 23 a.C., en la antigua Roma, por ejemplo, el filósofo y escritor eh, Plinio realizó una serie de descripciones en cuanto a lo que es la rabia en una de sus obras, Naturalis Historia, y gracias a sus contribuciones o observaciones se comprendió mucho mejor lo que es la naturaleza de esta enfermedad, aunque en su época no se conocía por completo su causa ni un tratamiento a esta. Para el siglo ya 9 después de Cristo, el médico persa Races, también conocido como Al-Razi, realizó una serie de importantes aportes al estudio de lo que es esta enfermedad. Se dice que él fue uno de los primeros en identificar la rabia como una enfermedad mortal, letal y descubrir sus síntomas. Entonces, gracias a estas observaciones médicas, se mejoró mucho lo que es el conocimiento de la enfermedad en lo que es la Edad Media. El nombre rabia
precede a lo que es el latín rabies, que significa furia o cólera, y apareció esto por primera vez en la obra escrita por el médico italiano Tommaso de Cantimpré en el siglo, XIII. Esta palabra reflejaba lo que es la agresividad y el comportamiento violento que estaba asociado a esta enfermedad. Ya para el siglo XVIII, más que todo a finales de este siglo, el científico francés Louis Pasteur llevó a cabo una serie de experimentos que fueron pioneros en lo que es la vacunación contra la rabia. Su trabajo se dice que culminó en 1885 cuando con éxito logró administrar la primera vacuna antirrábica en un niño que había sido mordido por un perro que estaba con rabia. Este hito marcó un punto que fue de inflexión en cuanto a lo que es la prevención y el tratamiento de la rabia en los seres humanos. Para el año 1903 se empezó a difundirse lo que es la vacuna antirrábica ya desarrollada por Pasteur, y empezó a utilizarse con el objetivo de prevenir la rabia en lo que son los seres humanos después de la exposición a animales rabiosos. Entonces, este avance fue crucial en la lucha contra lo que es la enfermedad. Ya para el año 1938 se desarrolló lo que es la primera vacuna antirrábica que fue aplicada en animales, lo que favoreció considerablemente a lo que es la prevención de la rabia en lo que son los animales tanto domésticos, y a su vez disminuyendo de la transmisión de la enfermedad a los seres humanos. Ya para el año 1954, eh, la Organización Mundial de la Salud estableció eh, el Día Mundial de la Rabia el 28 de septiembre de 1954 en conmemoración del aniversario de la muerte de Louis Pasteur. Y ya para la década de 1980 eh, eh, la rabia se estableció como objetivo de eliminación en muchas partes del mundo. Para ello se necesitó la realización de campañas que ayudaran a la vacunación animal, y a la vez se promovió lo que es la conciencia pública sobre lo que es la prevención de esta. Y ya para el siglo XXI, a pesar de todos los avances que se han realizado para prevenir y tratar esta enfermedad, que sigue causando lo que es muerte a miles de personas en zonas donde la rabia sigue siendo endémica, especialmente en lo que es en las regiones de África y Asia. Es por esto que la prevención mediante lo que es la vacunación animal y la asistencia médica de manera inmediata tras una exposición previa siguen siendo muy esenciales en lo que es la lucha contra la rabia. En lo que es la descripción de la enfermedad, estas son algunas de las manifestaciones que se pueden llegar a presentar, como observamos acá, el delirio, la fiebre y la parálisis. Se dice que es una zoonosis vírica aguda que causa una encefalomielitis eh, vírica progresiva que casi siempre es mortal, en donde el inicio suele manifestarse por una sensación de angustia, cefalea, fiebre, malestar general y alteraciones sensitivas como lo pueden ser parestesia, que a menudo guardan una relación con lo que es el sitio de la mordedura del animal. También son frecuentes síntomas como lo son la excitabilidad, la aerofobia y la hidrofobia. A menudo esta con lo que son espasmos de los músculos deglutorios. También se presenta delirio con convulsiones ocasionales. En cuanto a la epidemiología, se dice que la rabia es una zoonosis. Y una zoonosis es una enfermedad infecciosa que se puede transmitir de forma natural entre animales vertebrados y seres humanos. Entonces, esta rabia afecta a lo que son diversos animales mamíferos en todo el mundo, pero en algunas excepciones pueden estar los países como lo es la Antártica y algunas islas. Entonces, el virus suele transmitirse a los seres humanos por lo que es la mordedura de un animal infectado. Entonces,
A nivel global se calcula que esta rabia canina endémica causa unas 55.000 muertes humanas al año en todo el mundo. La mayor parte de ellas se registran en lo que es Asia y África, y las más afectadas suelen ser poblaciones rurales y los niños pequeños. Por este motivo se puede decir que la rabia canina sigue y seguirá representando lo que es una amenaza para el ser humano en muchos países con escasos o limitados recursos. Dice, erradicación en algunas regiones. Entonces, en los años recientes, los intentos de erradicar la rabia en los perros de lo que es América Latina ha dado muy buenos resultados, sobre todo en lo que es Estados Unidos. Esta rabia canina endémica fue eliminada y otros países ricos en recursos también están incluidos. Estos logros son importantes para lo que es la prevención y diseminación de la enfermedad y a la vez proteger la salud pública. En cuanto a lo que nos dice acá, dispersión, eh, se ha observado una dispersión de lo que es la rabia en otras especies silvestres, eh, y también en animales domésticos, prácticamente en todos los estados de la Unión Norteamericana, a excepción de Hawái. eh, Están presentes variantes del virus en lo que son murciélagos y son los que causan muchos de los casos locales en este país. Entonces, la rabia de mapache eh, es endémica, sobre todo en la costa oriental de Estados Unidos, y la de zorrillos aparece siempre, más que todo en los estados del medio oeste de este país, con otro foco en lo que es California. En cuanto a la rabia de los zorros, esta se localiza más que todo en Texas, Nuevo México, Arizona y Alaska. Erradicación, dice. En Canadá y en Europa, las episodias. Epizotia se refiere a lo que es la propagación rápida y generalizada de la enfermedad eh, a una población de animales, ya sea en una región geográfica específica o a una especie animal en particular. Entonces, estas episodias de la rabia en zorros rojos han sido erradicadas, se dice, con el uso de cebos, dice, que contienen lo que es la vacuna antirrábica. Este es un procedimiento similar, se realizó un procedimiento similar en Canadá para erradicar la rabia en los mapaches. Entonces, estos cebos son a menudo pequeños y contienen alimentos, los cuales son los que llevan la vacuna, perdón, antirrábica, lo cual esto ayudará mucho a lo que es a la inmunización de la población y a reducir lo que es la propagación de la rabia de estos animales, lo que a su vez disminuye el riesgo de transmisión de la rabia a otros animales e incluso a los seres humanos. Entonces, en Estados Unidos la enfermedad de seres humanos por lo común se relaciona con lo que es la transmisión a partir de murciélagos. Entonces, a veces no existe el antecedente identificado de una mordedura por quirópteros u otros animales de la misma especie en tales casos. Entonces, muchos de los casos en los seres humanos provienen de una variante del virus de la rabia de los murciélagos que aparece en los llamados murciélagos de pelo plateado y los occidentales. Estos pequeños mamíferos voladores pueden presentar replicación a una temperatura y en tipos celulares que están presentes en lo que es la piel. Dice, es poco común la transmisión a partir de exposición no relacionada con lo que son mordeduras. En raras ocasiones se ha producido la rabia en seres humanos por la exposición a aerosoles generados en laboratorio o bien en cuevas que contienen millones de murciélagos. Situación epidemiológica en El Salvador. La rabia constituye un problema de salud pública desde ya hace décadas. En el histórico de datos se encuentra que anualmente se detectan casos de rabia animal y humanos, siendo el año 2008 el último caso en humanos a la fecha. Al revisar los datos desde 1980, los años con más casos en animales fueron 1996 con 313 casos,
1997 con 269 casos y 2004 con 252 casos. En el caso de la rabia, en lo que son en humana, en el caso de la humana, no del animal, se dieron en el año 1984 con más casos, es decir, los años con más casos, en el caso de la rabia humana, en 1984 33 casos, en 1985 27 casos, lo que es en 1988 se dieron otra serie de casos, entonces de manera global el 93% se puede decir que ocurren en animales, donde el 71% corresponde a lo que son los perros, el 16% en los bovinos, el 6% en gatos y el 1% se da en lo que son los mamíferos, otros mamíferos. Y el otro 7%, el 93% de los animales, se dan en los seres humanos. Sin embargo, la tendencia ha sido a una franca reducción de los casos de rabia animal en los últimos años. Eh, Previamente la mayor porción de casos ocurría en lo que es a predomio, lo que es franco en la región oriental del país. Distribución. En cuanto a la distribución, dice que es mundial y que se calcula que en todo el mundo se producen anualmente más de 10 millones de exposiciones en seres humanos, entre 55.000 y 87.000 defunciones al año y casi todas en los países que son en desarrollo. Dice. Eh, En particular, esto se da en Asia con 31.000 defunciones y África con aproximadamente 24.000 defunciones, donde la notificación se dice que es incompleta, ya que en parte esto debido a diagnósticos erróneos. Dice. La mayoría de las muertes en seres humanos son secundarias a mordeduras de perro, exacto, ya que no se brindó una profilaxis adecuada después de lo que es la exposición o no se contaba con una o no se contaba con ella. En América Latina, un programa regional de control de la rabia en perros coordinado con la OPS desde 1983 ha logrado una reducción de casi el 95% en lo que es el número de defunciones de personas. Entonces, ya para el año 2012 se notificó solo 9 casos, con un 46% de los cuales se produjeron después del contacto con murciélago hematófago. Durante los últimos 12 años, pese a haber una reducción en el número de los casos en cuanto a los seres humanos eh, que fueron registrados en varios países asiáticos, se ha observado un incremento más que todo en China, donde el número de funciones por rabia ha aumentado continuamente desde 1996, pues llegado a un punto, a un promedio de 3.000 a 4.000 en años recientes. En cuanto a Europa, Occidental, Central, Oriental, incluida la Federación Rusa, notifican en años recientes más de 50 defunciones anuales por rabia. En cuanto a Estados Unidos, entre el 2000 y el 2012, 30 a 40 de los casos por rabia se debieron a lo que son infecciones contraídas dentro de lo que es el país. Casi todas fueron transmitidas por lo que son los murciélagos. Dado lo que es la distribución mundial de la rabia en lo que son los murciélagos, son pocas las zonas que verdaderamente se encuentran libres de lo que es esta rabia autóctona de la población animal, entre los que hay unos que se encuentran en algunas regiones del Pacífico Occidental y otras zonas del Caribe. Ya para el año 2000, muchos países de Europa Occidental habían eliminado lo que es satisfactoriamente la rabia de muchos zorros mediante la vacunación oral. Esto gracias a una distribución de cebos con vacunas, como lo mencioné anteriormente, y en Canadá también y Estados Unidos, con una vacunación oral de carnívoros salvajes que están en libertad. También esto ha contribuido mucho a lo que es el control de esta. En cuanto al reservorio, acá encontramos algunos murciélagos, perros y gatos, zorros, mapaches. Entonces, hay que saber que todos los animales son susceptibles a la rabia. Entre los vectores de mayor importancia se encuentran
los caninos y los domésticos. En cuanto a los domésticos, tenemos pues, los perros, los gatos, que son los más importantes. Y también en cuanto a los salvajes encontramos coyotes, lobos, chacales, además de mufetas, también mapaches, mangostas y otros carnívoros comunes. En cuanto a los países en desarrollo, estos siguen siendo el principal reservorio, los perros, en el caso de los perros. En México y América Central y del Sur hay poblaciones de vampiros y de murciélagos frugívoros e insectívoros que están infectados. En cuanto a Canadá y Estados Unidos y Eurasia, hay murciélagos insectívoros que también se encuentran infectantes. En África, Asia y Australia hay diversas especies de murciélagos frugívoros e insectívoros que están infectados y que intervienen en la transmisión. Existen muchos otros mamíferos como ardillas comunes, listadas, ratas, ratones, conejos y zarigüeyas que se infectan aunque en muy raras ocasiones. En cuanto al modo de transmisión, como mencionamos, el perro es uno de los principales vehículos que transmiten la rabia, en el que la mayoría, más que todo en los países, en los países en desarrollo, mientras que en los países ya industrializados, la rabia es una enfermedad de los carnívoros eh, salvajes, con una transmisión esporádica de la infección a los animales domésticos. Y dice, la forma más frecuente de exposición es a través de la saliva del animal rabioso, que está saturada de virus, que se introduce por una mordedura o rasguño, y muy rara vez por una lesión reciente en la piel o a través de las mucosas intactas. También menciona que la transmisión de persona a persona es teóricamente posible, pero es muy rara y nunca se ha comprobado. También dice que se ha mencionado la diseminación aérea, más que todo en cuevas donde hay una infección, donde está la infección en los murciélagos y se ha demostrado en condiciones de laboratorio, pero es muy esporádica. En cuanto a América Latina, es común la transmisión de vampiros, la transmisión común por vampiros infectados que los cuales muerden a los animales domésticos. Estos murciélagos insectívoros o frugívoros rabiosos pueden transmitir lo que es la enfermedad a los animales terrestres, independientemente sean silvestres o domésticos. En cuanto a América del Norte, Asia y Europa, se han notificado varios casos de lo que es la transmisión de rabia por trasplantes de córnea, de órganos sólidos también y de vasos sanguíneos que han sido obtenidos de personas que murieron debido a una afección que no fue diagnosticada del sistema nervioso central. En cuanto al periodo de incubación, tenemos diversos. OPS dice que es de 3 a 8 semanas, Harrison nos dice que es de 20 a 90 días y Papadakis nos dice que es de 10 días hasta varios años, pero casi siempre es de 3 a 7 semanas. Hay que tener en cuenta que el periodo de incubación depende también de lo que es una serie de factores, como lo es la gravedad de la herida. ¿Por qué la gravedad de la herida? Porque si una mordedura es más profunda y extensa, es mucho más probable que el virus de la rabia alcance el sistema nervioso central de una manera mucho más rápida, lo que puede acortar lo que es el periodo de incubación. Menciona la ubicación de la mordedura, la inervación y su proximidad relativa a lo que es el encéfalo. Bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque si la mordedura se produce demasiado cerca de lo que es ya sea el cerebro o la médula espinal, el virus puede propagarse mucho más rápido a través de lo que son los nervios al sistema nervioso central, donde las mordeduras de la cabeza y el cuello pueden ser mucho más riesgosas en este sentido. La cantidad, especie y variante del virus. La cantidad del virus de la rabia está presente en lo que es la saliva del animal que nos ha mordido, así como la especie y variante del virus. Esto puede influir en lo que es la velocidad de la infección y algunas variantes del virus pueden propagarse más rápido que otras. Entonces, también nos menciona la protección que confiere la ropa. Esto quiere decir que
Si tenemos una ropa y nos protege adecuadamente de la herida, es mucho menos probable que podamos estar contaminados con la rabia. Y si lo está, puede ser una manera para hacer que se retrase la entrada del virus al cuerpo y por lo tanto así prolongar lo que es el periodo de incubación. Entre otros factores encontramos, por ejemplo, aparte de los ya mencionados, los mecanismos inmunitarios del hospedador, es decir, la respuesta inmunológica de este, la edad del hospedador también, puesto que no es lo mismo que sea mordido un niño que un adulto, ya que los niños tienden a desarrollar los síntomas más rápidamente que los adultos. También la cantidad de tejido afectado y la inervación del sitio, la inervación del sitio de la mordedura. Esto con relación a lo que es el encéfalo. Entonces, esos serían todos los factores que podrían influir. Y por último, el periodo de transmisibilidad. Se conocen con certeza los periodos definidos de transmisibilidad en huéspedes animales en el caso de perros, gatos y hurones domésticos. Esto suele ser de 3 a 10 días y antes de que aparezcan los signos clínicos. Y muy rara vez esto se extiende a más de 4 días. Y durante el curso de la enfermedad, entonces, se ha observado periodos de extensión más prolongado antes de lo que es la fase sintomática, que es de 14 días, con ciertas variantes de lo que es el virus canino de la rabia en infecciones experimentales, pero son una excepción. Entonces la excreción de otros animales es muy variable. Por ejemplo, en un estudio que se realizó en los murciélagos, estos excretaron el virus durante 12 a 16 días, como lo menciono aquí, antes de que se manifestara lo que es la enfermedad, mientras que en otro, en el caso de los mofetas, estas excretaron el virus por al menos 8 días antes de iniciarse los signos clínicos. En cuanto a algunas mofetas, se vio que algunas mofetas podían arrojar el virus hasta por 18 días antes de que éstas murieran. Entonces, en general, la evaluación de riesgo en la mayor parte de los países se ha supuesto un periodo de transmisibilidad de 10 días con excreción intermitente que preceda el cuadro clínico, en el caso de los perros, gatos y hurones, y de 14 días para lo que son otros mamíferos, incluido lo que es el ser humano. Entonces, eso sería todo por mi participación y continuaría mi compañero con lo demás de la exposición. Muchas gracias. Tenga buen día, doctora. Mi nombre es Roberto Ezequiel Cigarán Interiano y me corresponde explicar la segunda parte del tema rabia, ractabilidad. Ahora continuaremos con el punto número 9, que es susceptibilidad. Como sabemos que en el tema de rabia la susceptibilidad es muy grande y más en el entorno en el que nosotros estamos, porque sabemos que todos los mamíferos son susceptibles a contraer lo que es el virus de la rabia. Pero los seres humanos sabemos que somos los más resistentes a contraer esta infección que varias especies de animales que son mucho más susceptibles a contraerla. Pero sabemos que el virus de la rabia tiene diversos hospedadores. Todos los animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos, pueden infectarse, solo que los humanos tenemos una cierta resistencia más alta a los animales de contraer el virus de la rabia. Pero eso no quita que la rabia también se dé en seres humanos. Aquí tenemos lo que es un cuadro comparativo de la susceptibilidad de animales a la rabia, en el cual podemos ver que se divide en muy alta, alta, moderada y baja. Y lo que nos llama la atención es que los perros, que son digamos, los causantes más comunes de la rabia, se encuentra en lo que es la moderada, casi en baja. Y esto llama la atención porque si nosotros le preguntamos a una persona qué animal causa la rabia, comúnmente nos dice la rabia, por lo tanto tendría que ser muy alta. Pero como vemos en el cuadro, no es así. El perro se encuentra en los causantes de la rabia moderado. Y al revés, en el lado contrario, los gatos se encuentran
en la susceptibilidad de rabia mucho más alta que los perros. Por lo tanto, como podemos ver, inclusive hasta el ganado vacuno se encuentra en lo que es la susceptibilidad de rabia alta. El virus de la rabia tiene amplia distribución en animales infectados, sobre todo en sistema nervioso, saliva, orina, linfa, leche y sangre. La susceptibilidad a la infección y el periodo de incubación dependen de la edad del hospedador, los antecedentes genéticos y el estado inmunitario, ya sea del hospedador o del paciente que esté infectado del virus. También depende del tipo de cepa viral, porque no solo existe uno, la cantidad del inóculo, o sea, la cantidad de saliva o de virus que entró al paciente infectado, la gravedad de las laceraciones, que ya digamos que la más común es que ya pueda haber desgarramiento, ya puede haber sangre, y como sabemos que los virus entran por cualquier ruptura de la piel, ya sea mínima o sea grande. Y como vemos en las imágenes, vemos a un paciente que se ve que es infantil, que fue mordido por un perro y como vemos le ha desfigurado totalmente lo que es la cara. Ahora, no sabemos si el perro tiene rabia o no. Y en el lado izquierdo vemos a una niña que fue mordida posiblemente ya sea por un perro o por algún otro tipo de animal. ¿Por qué puede ser por algún otro tipo de animal? Porque vemos que la mordedura no es demasiado grande como el paciente de la derecha. Hay una tasa de ataque más elevada y un periodo de incubación más breve en personas mordidas en la cara o en la cabeza. La mortalidad más baja se presenta en quienes son mordidos en las piernas. Eso lo veremos más adelante. Como dato importante, el virus de la rabia se ha adaptado peculiarmente a las glándulas salivales. Por eso que cuando somos mordidos, ya sea por un animal, la rabia la contraemos mucho más rápido porque va en lo que es la saliva. Y como nosotros sabemos que la saliva se encuentra en la boca, cuando muerde el animal, pues nos infecta de su saliva también. Y aquí podemos ver que también los bovinos tienen una susceptibilidad a lo que es la rabia, solo que no se presenta de igual manera como se presenta en perros o en otros animales que son mucho más agresivos. Ahora tenemos el punto número 10, que es la patogenia, que es el periodo de incubación de la rabia. Está definido como el intervalo entre la exposición, o sea, de entre que te muerde el animal o que te inocula lo que es el virus, y el comienzo de la enfermedad clínica, que es cuando ya presentas los síntomas, que por lo común es de 20 a 90 días, pero en casos excepcionales puede ser de unos cuantos días o incluso ocurrir hasta un año. ¿A qué nos referimos con casos excepcionales? Que puede ocurrir en unos cuantos días. Como sabemos, no es lo mismo la defensa de un niño pequeño a una persona adulta. Esto es para que comparemos. Nos referimos al sistema inmunológico, que el del niño no está tan fuerte como lo es el de un adulto. Otra comparación podría ser que no es lo mismo que te muerda en la pierna a que te muerda cerca de lo que es el cerebro, ya sea cuello, cara, incluso los brazos, que están más cerca de lo que es el cuello, el cerebro, perdón. Por esto es que decimos que en casos excepcionales puede ser desde unos cuantos días o incluso hasta años, porque el virus tarda lo que es en hacer su recorrido desde la parte que fue inoculado hasta llegar al cerebro. Esto lo veremos más adelante en un cuadro. En gran parte de dicho periodo se piensa que el virus está presente en el sitio de inoculación o en un punto muy cercano. El virus de la rabia se propaga en sentido centrípeto y para ello se vale de los nervios periféricos. Esto ya lo veremos en un cuadro adelante. Y aquí lo que vemos es la representación de una mordedura de rata a lo que es a una persona, según por su anatomía de la mano, se ve como que si fuera de un niño que fue mordido por una rata. Y aquí vemos lo que es la mordedura y a la izquierda vemos lo que es la rata. Cabe aclarar que las mordeduras de rata no son muy frecuentes más en este tipo de ratas. No es frecuente que tengan rabia. Bueno, aquí tenemos lo que es una figura que muestra el esquema de los hechos patógenos después de la inoculación periférica con el virus de la rabia por una mordedura de animal. Aquí lo que tenemos es principalmente el reservorio, que el reservorio hace la inoculación hacia la persona
el virus viaja a lo que es hacia el músculo estriado, específicamente a la unión neuromuscular. ¿Por qué? Porque esto es lo que le gusta al virus para poder hacer su próximo paso, que es viajar. ¿Qué es lo que pasa? El virus llega a la unión neuromuscular y como es un virus neurotrópico, aquí vemos que se une a lo que es a los receptores acetilcolínicos y nicotínicos. ¿Por qué? Porque los acetilcolínicos son los responsables de la contracción. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el virus ya se ha unido a los receptores acetilcolínicos, nicotínicos y gracias a su movimiento ha podido ingresar? Una vez el virus ha entrado mediante los receptores nicotínicos y, y acetilcolínicos, llega a lo que es hacia los axones, que sería esta parte, o sea, dentro de esta fibra, llega a los axones en los nervios periféricos por medio del transporte axónico rápido retrógrado. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo que hace es que el virus se aprovecha de la acetilcolina y de la contracción del músculo o del nervio para poder viajar hacia la médula espinal. Una vez que se llega a lo que es a la médula espinal, el virus entra a lo que es a la célula para ser reproducida. Una vez que entra a la célula, esta se da lo que es el proceso de desnudamiento y liberación de su nucleocápside, lo que se traduce, lo que se da en la transcripción y replicación del virus mediante los ribosomas. Entonces, por otro lado, se está dando lo que es la transcripción del ARN para poder completar el virus y completar su ciclo de replicación. Acordémonos que aquí venimos del sistema nervioso periférico, que es las piernas, ya llegamos a lo que es la médula espinal, al sistema nervioso central. Ahora, ¿qué es lo que hace el virus? Va subiendo, subiendo, subiendo hacia lo que es el cerebro y se da la infección de neuronas cerebrales con disfunción de las mismas. Ya más adelante veremos qué disfunciones provocan lo que es la rabia. ¿Qué es lo que se da? Se da la infección, después se da la propagación centrífuga por nervios que llegan a las glándulas salivales, piel, córnea y otros órganos, que en lo que termina es en una falla múltiple de órganos y termina en muerte. La mayoría de las veces, si no se trata a tiempo o no se dan los cuidados a tiempo, ya recordando que ya cuando la infección ya está generalizada, lo que es en el cerebro, y ya se presentan los signos, ya sea en glándulas salivales, piel, córnea y otros, ya en esta fase ya no se pueden dar cuidados, eh, ya no se pueden dar tratamientos médicos, sino lo que se dan son cuidados paliativos, ya que no existe una forma para poder detener el virus una vez ya está, digámoslo así, irrigado por todo lo que es por todo el cuerpo, especialmente en el cerebro. Ahora vamos con lo que es el cuadro clínico, que en la rabia el elemento al que hay que conceder mayor importancia es la profilaxia después de la exposición, antes de que aparezcan los signos y síntomas. ¿Por qué antes? Porque supongamos que una persona la muerde un perro, un gato, etcétera, cualquier animal, y digamos, ella no le pone el suficiente cuidado a lo que es esa mordida y dice, solo me mordió y no pasa nada. No sabemos si el animal esté contaminado con lo que es el virus de la rabia. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese periodo de tiempo la inoculación del virus está avanzando o se está replicando. Y en este periodo de tiempo, después de de la inoculación, es que se puede dar el tratamiento correcto sin dejar que pase a más síntomas e incluso la muerte. Después de la inoculación del virus, se producen lo que son los signos prodómicos. ¿Pero qué son los signos prodómicos? Son los síntomas que preceden a la enfermedad. O sea, no son los síntomas clásicos de la rabia, sino son los síntomas que nuestro cuerpo, el sistema inmune, genera ante la enfermedad. Generalmente la gente lo asocia con gripe. ¿Por qué? Porque los síntomas son los mismos. Fiebre, calentura, vómito, cefalea, eh, etcétera, etcétera. Algunos de los primeros signos de la enfermedad son más bien manifestaciones prodrómicas inespecíficas que incluyen fiebre, malestar general, náuseas y vómito. En promedio, el 100% presenta signos encefalíticos. Ahora, tenemos lo que son las fases clínicas de la rabia.
Tenemos lo que son fase, duración típica y signos y síntomas. Como primer punto tenemos lo que son periodos de incubación, que el periodo de incubación, como ya dijimos, varía de 20 a 90 días dependiendo del sistema inmune de la persona, de la edad de la persona, tanto de la cepa del virus y de dónde fue inoculado el virus. En este periodo no se presenta ningún síntoma. Ahora tenemos los signos prodrómicos o el pródromo, que esto se da de 2 a 10 días, que es los síntomas antes de la enfermedad. Y aquí se da lo que es fiebre, malestar general, anorexia, náusea, vómito, parestesia, dolor o prurito en el sitio lesionado o mordedura. Cabe recalcar que el dolor, prurito en el sitio lesionado o la mordedura, esto se da por el virus, no por el sistema inmune, porque la fiebre, malestar general, anorexia, náusea, vómito, se da por el sistema inmune, las defensas que nuestro cuerpo está produciendo para combatir el virus. Pero el dolor o prurito en el sitio lesionado se da a partir de la enfermedad. Y aquí entramos lo que es ya la fase avanzada, que sería se puede definir en dos: fase neurológica o fase paratípica, rabia furiosa o rabia paralítica. Que la enfermedad neurológica aguda de tipo encefalítico, rabia neurológica o rabia furiosa, se da lo que es en el 80% de los pacientes, es el más común. Se da de 2 a 7 días y los signos y síntomas que presenta son ansiedad, agitación, hiperactividad, comportamiento anormal, alucinaciones, disfunción del sistema autónomo e hidrofobia. También puede dar lo que es el tipo paralítico, que se da en un 20%. Se da de 2 a 10 días y los signos y síntomas son parálisis flácida en extremidades que evolucionan y llegan a la cuadriparesia con parálisis facial. Más adelante veremos una imagen de referencia. Y la fase final, que es cuando ya no se pueden dar cuidados médicos, sino que se brindan cuidados paliativos, es la fase, digámoslo así, la fase final, que es coma y muerte, que se da de los 0 a los 14 días. Como ya lo dijimos, dependiendo del sitio de inoculación del virus. Aquí podemos observar lo que es la rabia encefálica o rabia furiosa, que es un espasmo hidrófobo de los músculos inspiratorios vinculados con el terror en un sujetor con rabia encefalítica o rabia furiosa que intenta deglutir agua. Pero ustedes dirán, ¿por qué tiene medio a deglutir agua? Porque recordemos el cuadro anterior, el virus viaja lo que es desde desde el sistema periférico hasta el sistema nervioso central, que en este caso es el cerebro. Esto lo que causa es la disfunción de los músculos, ya sea del esófago, que lo que causan es una contracción recurrente. ¿Qué es lo que la contracción recurrente lo que causa? Es que el sujeto, al intentar deglutir agua, ver agua, los músculos se le contraen automáticamente y le dan, digamos, síntomas de vómito. Se le dice también rabia furiosa, ya que el paciente presenta lo que es la inquietud. Y en varios casos se tiene que incluso hasta inmovilizar para que el paciente no se pueda hacer daño o no pueda hacer daño a las demás personas. También tenemos lo que son los signos paralíticos, que los individuos con rabia paralítica se da, como ya mencionamos, en un 20%. Por lo común viven unos cuantos días más que los que muestran la rabia encefalítica, pero a pesar de todo parecen la insuficiencia múltiple de órganos. Aquí vemos lo que es a un paciente en la posición de cúbito supino. En este paciente lo que vemos es que tiene la rabia paralítica, que se da en un 20%. En la rabia paralítica, que se da en el 20%, por lo común viven unos cuantos días más, ya sea tanto por la cepa del virus, por el sitio de inoculación o porque todavía no ha llegado a lo que es hasta el cerebro. En el diagnóstico diferencial entre rabia paralítica y Guillain-Barré, que es un síntoma, que es una enfermedad en la que se puede confundir la rabia. Tenemos que el agente etiológico de rabia es el retrovirus. En cambio, el agente etiológico del Guillain-Barré es la polineuritis idiopática aguda. Entre los signos y síntomas de la rabia paralítica tenemos que predomina la debilidad muscular. No aparecen las manifestaciones cardinales de la variante encefalítica,
ya sea hiperexcitabilidad, hidrofobia y aerofobia. Notablemente debilidad flácida en músculos que empiezan en la extremidad mordida. Se propaga hasta producir cuadriplegia y debilidad, depresión y fiebre, agitación y salivación excesiva e hidrofobia. Como lo hemos mencionado, la hidrofobia, que es el miedo a tomar agua o la imposibilidad de tomar agua. Ahora, en los signos y síntomas del Guillain-Barré tenemos una sensación de hormigueo en los dedos de las manos, de los pies y tobillos o las muñecas. Debilidad en las piernas que se difunde a la parte superior del cuerpo. Marcha inestable o incapacidad para caminar o subir escaleras. Dificultad con los movimientos faciales, lo que incluye hablar, masticar o tragar. Visión doble o incapacidad para mover los ojos. Dolor fuerte que puede ser un dolor sordo, fulgurante o similar a un calambre y que puede empeorar en las noches. Dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal. Como sabemos que en la rabia paralítica pues ningún músculo responde, el paciente puede hacer lo que ya es sus necesidades y no puede avisarlo, no puede decir que tiene la necesidad de ir al baño. Frecuencia cardíaca acelerada, como lo sabemos, en los pacientes con rabia también se presenta. Presión arterial alta también se presenta en la rabia paralítica. Dificultad para respirar que también se presenta. El síndrome puede aparecer como complicaciones del uso de vacuna antirrábica y esto es un dato importante. El síndrome puede aparecer después de aplicarse la vacuna antirrábica obtenida de tejido nervioso, por ejemplo, vacuna de cerebro de ratones en fase de amamantamiento y puede ser confundida con la rabia paralítica, por ejemplo, la ineficiencia de la vacuna. Así que hay que tener cuidado con estos síntomas porque se puede confundir con Guillain-Barré, la rabia paralítica, y tal vez no sea, digámoslo, rabia paralítica, sino que puede ser Guillain-Barré, como ya lo vimos por la vacuna antirrábica. Diagnóstico diferencial de la rabia y otras enfermedades. Ahora vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre rabia y vamos a ir definiendo o comparando a ver con cuál rabia se presenta más o con cuál rabia se asemeja más. Tenemos lo que es la encefalitis viral aguda, que es un periodo de incubación de 7 a 10 días, que se debe a otras causas como lo son la encefalitis por herpes simple y causada por arbovirus como fiebre del Nilo Occidental. Ocurre cuando un virus u otro agente afecta directamente al cerebro, que es la inflamación del parénquima cerebral. Y esto es un dato importante también de la rabia encefalítica, que afecta lo que es al parénquima cerebral, inflamando lo que es el cerebro. Así que podríamos hacer un diagnóstico diferencial entre encefalitis viral aguda por herpes y rabia encefalítica. También tenemos los síntomas raros neuropsiquiátricos, que a medida que avanza la enfermedad, la persona puede presentar delirios, comportamiento anormal, alucinaciones, hidrofobia, temor al agua e insomnio. Que esto es otro diagnóstico diferencial para lo que es la rabia encefalítica, ya que vemos que presenta hidrofobia, alucinaciones, comportamiento anormal y hidrofobia, lo que es temor al agua, que son los síntomas similares o casi iguales a lo que es la rabia encefalítica. Ahora tenemos lo que es la babesiosis, que el periodo de incubación es de 3 a 3 semanas, de 3 días a 3 semanas, que incluye fiebre que puede ser periódica, escalofrío, aquí un dato importante, rigidez, sudoración, diarrea y dolor abdominal. Vemos que los síntomas son similares a lo que es la rabia, esta vez no encefalítica, sino paralítica. ¿Por qué? Porque presenta rigidez, escalofrío, fiebre, sudoración y dolor abdominal. Podría ser un diagnóstico diferencial con lo que es la rabia paralítica. Aquí tenemos otro que, como ya lo habíamos mencionado, el síndrome de Guillain-Barré se puede diferenciar lo que es con la rabia paralítica, que la balanza se inclina a favor del diagnóstico de rabia por la presencia de fiebre, disfunción vesical, resultado normal en la exploración neurológica en la porción sensitiva y pleocistis en el líquido cefalorraquídeo.
Y aquí tenemos lo que es otro diagnóstico que sería el tétanos, que el periodo de incubación es de 10 días y puede variar de 3 a 21 días. Esto lo que presenta es espasmos musculares dolorosos y músculos rígidos, que es un dato importante, músculos rígidos, y que no se pueden mover, rigidez muscular en la mandíbula, espasmos dolorosos y rigidez en los músculos del cuello, dificultad para tragar y músculos abdominales rígidos. Podría ser un diagnóstico diferencial otra vez de rabia paralítica. Aquí tenemos lo que son el diagnóstico de laboratorio, pero aquí hay que aclarar algo. Se puede hacer el diagnóstico de laboratorio, pero ¿qué pasa? Que el diagnóstico de laboratorio para que los resultados sean los que uno quiere o para encontrar más bien la enfermedad, tienen que pasar varios días y la replicación del virus tiene que ser demasiada para que al momento de hacer el estudio ya sea del líquido cefalorraquídeo, tomografía, anormalidades específicas, anticuerpos, para que el virus salga lo que es en las pruebas de anticuerpos, tienen que haber pasado demasiados días para que el virus pueda presentarse lo que es en estos diagnósticos de laboratorio. Por lo general, estos diagnósticos de laboratorio no se hacen. ¿Por qué? Porque ya cuando el diagnóstico se pueda realizar, el paciente ya está lo que digamos en una fase terminal. En este caso, en la fase terminal ya el paciente ya no puede recibir tratamientos químicos, sino que solo cuidados paliativos para lo que es darle una mejor calidad de vida al momento de su muerte. Entonces, prácticamente los diagnósticos de laboratorio no sirven porque se realizan ya cuando el paciente ya está en la enfermedad, ya en la fase final. Ahora tenemos lo que es el diagnóstico de laboratorio para rabia en El Salvador. Esto es lo que se hace aquí en El Salvador. La acción principal es realizar el análisis a partir de tejido de cerebro de animales o personas para evidenciar la presencia o ausencia del virus rábico, el cual observamos a nivel del microscopio y realizamos la técnica de inmunofluorescencia directa con la guía del método del manual de la OIE, manual de la OPS o OMS, vigentes, y los resultados del análisis también son notificados a la vigilancia zoosanitaria del MAC, Ministerio de Salud Pública, para tomar medidas correspondientes. Como ya dijimos, esto ya es cuando ya el paciente ya está en fase terminal, se hacen estas pruebas, o cuando el animal en este caso está muerto. El tiempo de entrega del informe del resultado para estas pruebas de inmunofluorescencia directa es de 1 día y el costo del servicio es gratis. Ahora tenemos lo que son los requisitos para las muestras, ya sea cerebro o cerebelo. La cantidad del cerebro y cerebelo tiene que ser entera, en este caso del animal. El envase tiene que ser envasado en bolsas plásticas dentro de recipientes herméticos de boca ancha, transportados en hielera con suficiente hielo. Preservación, temperatura de refrigeración. Colocar la siguiente información en la muestra: sintomatología, ya sea lugar, teléfono, fecha del muestreo y fecha de la recepción. Recomendaciones: almacenar en refrigeración, ingresar las muestras en un periodo no mayor a 24 horas. Animal vivo para observación, en este caso es que el animal esté vivo. El periodo de observación del animal será de 10 días. Mencionar la sintomatología, lugar de procedencia y teléfono. Aquí como podemos ver es una muestra, en este caso es de un animal. Ahora vamos con el tratamiento. Como ya lo mencionamos, no hay un tratamiento establecido contra la enfermedad, solo hay prevención. Ahora vamos, lo que es la clasificación de la lesión producida por animales causantes de la exposición, que se dividen en 3 categorías. Y la exposición sería tocar o alimentar animales o ser lamido por ellos en zonas con piel intacta o ninguna exposición. Esta sería la categoría 1. ¿El animal es observado? Sí. La clasificación es leve porque en este caso no ha habido ninguna exposición fuerte, solo ser lamido. El tratamiento pues tendría que ser lavar la superficie cutánea expuesta y no amerita vacuna ni suero antirrábico porque no hubo inoculación del virus.
En el caso de que el animal no sea observado, la clasificación siempre es leve y la superficie cutánea expuesta. En este caso no amerita vacuna ni suero tampoco. En la categoría número 2, la exposición se clasifica como mordida en piel no cubierta con ropa, pequeños arañazos o abrasiones sin sangrado. En este caso el animal es observable. En el caso de que sí sea observable, la clasificación es leve y el tratamiento es lavar la herida. No se aplica vacuna antirrábica ni tampoco suero antirrábico. En la misma categoría 2, una o varias mordeduras o arañazos transdérmicos, contaminación de membranas mucosas o piel lesionada por lameduras de animales, perros y gatos. En este caso, ¿el animal es observable? Sí. La clasificación ya aquí aumentamos a grave. ¿Por qué? Porque el animal, como lo menciona ahí, hubo una contaminación transdérmica, o sea, hubo una mordedura profunda. En este caso se clasifica como grave y el tratamiento es lavar la herida, suero antirrábico y vacuna antirrábica según la observación del animal. En la categoría número 3 tenemos en caso de que el animal no sea observable, incluyendo animales silvestres, cualquier contacto con saliva del animal por mordedura, lamedura, sobre tejido lesionado o en mucosa y arañazo transdérmico o mucoso. En este caso, como lo menciona, el animal no es observable. La clasificación se clasifica como grave y el tratamiento sería lavar la herida. También se le aplica lo que es el suero antirrábico y esquema completo de vacunación antirrábica, ya que estamos hablando de un animal silvestre que no es observable. Ahora tenemos lo que es la preexposición. Para el tratamiento tenemos en la tabla número 4, que es el esquema preexposición antes de la exposición al virus o antes de que seamos mordidos al virus. En este caso se ocupan lo que es el volumen de dosis, que es de 0.1 miligramos. El número de dosis a aplicar son 4. La vía de administración es intradérmica. El día de aplicación es el día 0 son 2 dosis y el día 7 son 2 dosis. Sitio de administración: deltoides izquierdo y deltoides derecho. En este caso es, recordemos, preexposición, antes de la exposición, antes de que me muerda algo. Post-exposición, después de que he sido infectado con el virus, después de que he sido mordido. Tenemos lo que es el manejo ambulatorio. El manejo de antibióticos. En algunas circunstancias, el manejo con antibióticos está justificado para los pacientes que consultan por lesión causada por mordeduras de ausencia de signos de infección. Está indicado en pacientes con heridas clínicamente no infectadas y cualquiera de las siguientes características que aumentan aún más el riesgo de infección. Los pacientes en quienes indican el uso de antibióticos deben recibir la primera dosis lo antes posible después de la lesión. O sea, aquí lo que importa es el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos pasar mucho tiempo, la inoculación del virus se disemina muy rápido, aunque el virus es lento, pero la inoculación del virus se disemina rápido. En el manejo ambulatorio, los antibióticos de primera elección y uso alternativo para profilaxis en mordeduras por animales. Y tenemos los antibióticos en el manejo ambulatorio. El antibiótico podemos usar amoxicilina más ácido clavulánico. Las dosis en adultos son de 500 a 125 miligramos vía oral cada 8 horas, 2 veces al día. También tenemos lo que son las dosis pediátricas o en lactantes mayor a 28 días de vida, que se utiliza en presentaciones de 250 más 62.5 miligramos sobre 5 ml, dosis de 10 miligramos sobre kilogramo de amoxicilina, dosis 3 veces al día vía oral, con una dosis máxima de 500 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulánico. En el nivel de atención en el establecimiento de salud. En este caso, el manejo ambulatorio se puede recibir lo que es en un establecimiento de salud, en una unidad de salud básica, intermedia o especializada.
En el manejo hospitalario después de la exposición se puede usar lo que es el antibiótico ampicilina o sulbactam en dosis en adultos es de 3 gramos o 2 gramos de ampicilina sobre 1 gramo de sulbactam vía intravenosa cada 6 horas por 7 días o reevaluar de acuerdo a la evaluación. En la dosis pediátrica mayor a 28 días de vida tenemos de 100 a 300 miligramos sobre kilogramos al día, dividido en 4 dosis cada 6 horas. Vía intravenosa, calcular dosis en base a ampicilina por 7 días por reevaluación de acuerdo a la evolución. El establecimiento de salud cambia, aquí se utiliza en el hospital de nivel 3. También tenemos lo que son el esquema alternativo, que son los antibióticos, las ceftriaxona, en dosis en adultos de 1 a 2 gramos cada 24 horas vía intravenosa. Dosis pediátrica en lactantes mayores a 28 días de 100 miligramos sobre kilogramo al día cada 24 horas vía intravenosa. En el nivel de atención podría ser en hospital de nivel 2 al nivel 3. También tenemos el suero antirrábico homólogo, que las presentaciones disponibles del suero son frasco vial de 150 unidades internacionales sobre mililitros, jeringa prellenada de 150 unidades internacionales sobre ml, volumen de 2 ml que no requiere dilución. De encontrarse en existencia la inmunoglobulina en otra concentración, se debe realizar el cálculo de la dosis de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto. Vacuna antirrábica de cultivo celular. Las indicaciones de aplicación de vacuna antirrábica deben realizarse según la gravedad de la lesión. En caso de estar indicada la aplicación de la vacuna antirrábica, la primera dosis debe aplicarse a la mayor brevedad posible, como ya dijimos. El tiempo es importante, el tiempo en el que consulte es importante. ¿Por qué? Porque el virus puede prevenirse los síntomas, puede prevenirse la gravedad del virus, puede prevenirse la muerte. Debe aplicarse el esquema de vacunación intramuscular de 4 dosis, el día 0, el día 3, el día 7 y el día 14. Son 4 dosis. En total, el día 0, 3, 7 y 14. La vacuna debe administrarse por vía intramuscular en la región deltoidea. En caso que el animal causante de la exposición esté sano a los 10 días de lo ocurrido, el médico tratante debe suspender la aplicación de la vacuna y se cataloga como tratamiento terminado. Esto es cuando el animal es observable, cuando el animal es, digámoslo así, de caza. Si el animal es observable y a los 10 días de estar en vigilancia, ya sea por el médico, no presenta lo que es ningún síntoma de rabia, se da por terminado el tratamiento, ya que el paciente se intuye que el paciente tampoco está infectado de rabia. Ahora tenemos lo que es el manejo en caso de abandono del tratamiento. En caso de abandono por parte del paciente, el establecimiento de salud está en la obligación de hacer todo el esfuerzo posible para localizarlo y finalizar la vacunación del mismo, y será obligación del médico tratante documentar todo el caso de abandono. No se considera como abandono la interrupción del tratamiento por indicación médica, pues se tomará como el tratamiento terminado si se retrasa la administración de algunas dosis. No se debe reiniciar la vacunación sino continuarla. En caso de que el paciente, digamos, sea de muy lejos, no tenga transporte, ya no quiera llegar, tuvo algún problema, ya se siente mejor, ya no quiere la vacuna, es obligación de nosotros como médicos ir a buscar al paciente, ya que tenemos todos sus datos, irlo a buscar hasta su casa para terminar o dar por terminado el tratamiento. Y aquí tenemos lo que es el esquema de vacunación en caso de abandono, que en este caso las dosis recibidas son 3. Las dosis a completar son las dosis 2, 3 a 4. La dosis, en el caso de que solo tenga 2 dosis, sería de completar la dosis 3 y 4. Y en el caso de solo tener 3 dosis y ya no llegó por la cuarta, solo se completa con la cuarta dosis. No se reinicia lo que es el tratamiento. Aquí tenemos lo que es las complicaciones, que si se proporciona un tratamiento de apoyo intensivo, las complicaciones tardías son insuficiencia cardiopulmonar, alteraciones del equilibrio hídrico,
síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o diabetes inspirada o diabetes insípida, hemorragia del tubo digestivo. Y aquí lo que vemos es lo que es un cerebro de una persona humana que falleció a causa de rabia. Como vemos, tenemos el cerebro demasiado inflamado, demasiado dilatadas sus arterias cerebrales. También podemos observar el color, que no es un color adecuado. Aquí en un corte transversal muy grande el cerebro, muy inflamado, de un color que no es normal. Aquí podemos observar mejor lo que es una forma paralítica en caso de rabia humana transmitida por murciélago, que el encéfalo, como vemos en la imagen de la derecha, el órgano es muy reblandecido, se deforma y expande al ser colocado sobre una superficie firme. Hay además marcas de congestión en la red vascular lectomeningia. La imagen de la derecha muestra marcas de congestión y hemorragia puntiformes en sustancia blanca, como vemos aquí. El número 16, que es el pronóstico. La rabia es una enfermedad casi siempre letal, aunque se le puede evitar en casi todos los casos con el tratamiento apropiado después de la exposición en el periodo incipiente de incubación. Como ya lo habíamos mencionado, si la rabia se trata inmediatamente después de la exposición, puede llegar a no ser mortal, pero si dejamos que el tiempo pase solo porque no me duele o solo porque no va a pasar nada o solo porque el animal no tenía ningún síntoma y tal vez la persona no sabe, entonces en esos casos es que se puede llegar al pronóstico demasiado grave, incluso a la muerte, pero todo se previene eh, iniciando el tratamiento inmediatamente después de la exposición. Se conocen 7 casos de supervivencia perfectamente comprobados. Como vemos, el tratamiento sí funciona porque 7 personas han sobrevivido lo que es a la rabia. Pero como vemos, muchos de los atacados por rabia fallecen en términos de días de presentar el trastorno a pesar del tratamiento de la unidad de cuidados intensivos. Esto se da porque la persona ya sea tenía antecedentes de enfermedades, la persona era inmunológicamente demasiado débil, la edad de la persona era demasiado avanzada. Hay muchos factores que intervienen a pesar de que se le dé un tratamiento óptimo. Digamos lo que es a la prevención y control. En la actualidad, la prevención de la rabia se divide en profilaxis, preexposición y postexposición. Si te mordió un animal que sabes que tiene rabia, recibirás una serie de inyecciones para prevenir que el virus de la rabia te infecte. Si no puedes encontrar el animal que te mordió, lo más seguro sería suponer que el animal tenga rabia. Como ya sabemos, la prevención es lo más importante, la prevención salva vidas, la prevención es, digámoslo así, nuestro pase de vida frente a la rabia. Pero si en este caso la prevención no funciona de ninguna manera, ya sea por X motivos, porque hay perros callejeros, porque te acercaste a una zona donde hay animales silvestres, entonces lo más seguro es que inicies inmediatamente un tratamiento de rabia. Y aquí tenemos lo que es la profilaxis preexposición. ¿Qué hacer? Se recomienda la profilaxis previa a la exposición para las personas en riesgo continuo, como ya lo hemos mencionado, o frecuente a la exposición del virus de la rabia, tales como trabajadores de laboratorio relacionados con el virus rábico y otros lisavirus, otros virus transmisores de rabia. Porque como ya sabemos, el virus de la rabia pertenece a la familia de los lisavirus. No solo es rabia, sino que existen muchos más virus y muchos más cepas. También le puede dar en veterinarios, cuidadores de animales, personal militar en contingencia, entre otros. Tratamiento post-exposición después que te muerden. Realizar un lavado con abundante agua y jabón antiséptico durante un periodo mínimo de 15 minutos. Esta medida debe llevarse a cabo lo más rápido posible. Como ya dijimos, el tiempo es importante.
evitar la pérdida de sangre o referir a un establecimiento de mayor complejidad si las lesiones ponen en peligro la vida del paciente. Todo se, todo se resume a que el tiempo es importante debido a que si la mordedura fue muy cerca del cuello, de la cara, inclusive en los brazos, entre lo más rápido se trate al paciente, mucha más posibilidad de sobrevivir tiene. Aplicación de la vacuna TD o del tétano y difteria para adultos. Si no hay antecedentes de vacunación antitetánica, aplicación de inmunoglobulina y referencia a segundo o tercer nivel. Acciones a realizar en el animal causante de la exposición. En todo animal causante de la exposición, el animal tiene que, ya sea ser controlado o ser remitido a una unidad de salud para que se realice la vigilancia hacia el animal para determinar si tiene o no la rabia. También, si el animal es observado por el veterinario privado, tiene que emitir un reporte hacia la unidad de salud de si el animal tiene o no rabia. También esta forma de observación, ya sea por veterinario, puede ser efectuada en forma domiciliar en caso que el animal sea doméstico. Las especies silvestres no se deben observar. ¿Por qué? Porque los animales silvestres no tienen un punto fijo donde sea reunión o no son domésticos. Si se ocurre la muerte del animal, en este caso se procesa el animal, se sacan muestras, como ya vimos más atrás en el cerebro, se saca lo que es el cerebro y se hace una biopsia. Ahora tenemos las estadísticas de casos confirmados de rabia en los últimos años en El Salvador. La rabia, como ya sabemos, constituye un problema de salud pública desde hace décadas. En el histórico de datos se encuentra que anualmente se detectaban casos de rabia animal y humano, siendo en el 2008 el último caso de rabia a humanos hasta la fecha. Al revisar los datos desde 1980, los años con más casos en animales fueron 1996 con 313 casos y 1997 con 269 casos. Estos fueron los 2 años que más casos de rabia hubieron. Afortunadamente, en el 2008 fue el último caso confirmado de rabia en El Salvador. Aquí tenemos lo que es una gráfica de los casos de rabia humana y animal en El Salvador entre 1963 y 2022. Como vemos, aquí estamos en el 2021 y como vemos estamos en 0 casos de rabia, siendo en el 2017 el último caso de rabia de animal registrado en El Salvador. Aquí lo podemos observar mejor. En animal, en el 2017 fue el último caso registrado de rabia. En humanos, como observamos, no tenemos ningún caso registrado a excepto del 2008. Ahora tenemos lo que es la vacunación de animales realizada en el 2022, que la tabla nos muestra lo que es la cobertura nacional de vacunación canina y felina, porque son los animales que más común pueden contraer la rabia. Tenemos que en el año 2021, casos confirmados de rabia, como ya lo dijimos, 0. Cobertura canina, tuvimos una cobertura del 78%, casi el 100%. La cobertura felina fue de un 84%, mucho mayor a la cobertura canina. Y la cobertura total de todos los animales caninos y felinos en El Salvador fue del 79%. Hay una pequeña parte que no fue vacunada, ya sea porque ya la tenían. Aquí tenemos lo que es las hojas o la historia clínica de personas expuestas al virus de la rabia que se llena lo que es en el Ministerio de Salud, Unidad de Salud, etcétera, etcétera. He quitado la cámara por motivo de que se observe mejor lo que son las hojas. Aquí tenemos que se llenan el establecimiento, fecha, semana y el número de expedientes si es que tiene el paciente, nombre, ocupación, datos, edad, sexo, dirección, nombre responsable, municipio, precedencia, peso, etcétera, etcétera. También tenemos lo que es la profilaxia después de la exposición.
Aquí tenemos lo que es la profilaxis después de la exposición, si el paciente fue lavada la herida, si hay señal de infección, etcétera, etcétera, el esquema de vacunación que se va a emplear o que se ha empleado. También tenemos llenar en caso de complicación postvacunal, que es el caso de que existan complicaciones a partir del proceso de vacunación. El área de saneamiento ambiental, si es en este caso para denunciar lo que es a la persona que en este caso no haya cuidado a su perro es demasiado agresivo, su perro no ha sido vacunado, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también lo que es el cuadro de la condición animal de la condición de animal agresor en observación. En este caso es para cuando el animal está vivo y está en observación, poder documentar todo lo que el animal pueda tener o los síntomas que pueda tener. En el anexo 2 tenemos el formulario para la solicitud de examen por enfermedad objeto de vigilancia sanitaria. Este es para solicitar lo que es un examen, como ya lo vimos antes. También tenemos la solicitud para confirmación de diagnóstico de rabia. Aquí se llenan lo que son los datos personales. También se llena lo que es la sintomatología del animal y se determina si el animal tiene o no rabia. También tenemos aquí lo que es el control del foco epidemiológico en caso de rabia humana y animal, porque sabemos que si un caso de rabia se da en San Miguel, sabemos que no solo ese caso existe, sino que pueden haber más animales infectados, pero que todavía no han mordido a ninguna persona. Aquí tenemos también lo que es se llena las personas que han sido expuestas al rabia, que han sido mordidas, medidas ejecutadas en el área focal, las medidas que han sido tomadas, en este caso por la alcaldía o por la unidad de salud hacia la respuesta de la rabia. También tenemos la guía de recolección de datos, que tenemos los datos ya sea personas expuestas o personas que no han sido expuestas. Y tenemos lo que son el tratamiento que se ha indicado. Esta ha sido nuestra exposición del tema de reactabilidad, esperando que sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.